a hablar sobre el tema de insuficiencia hepática aguda. Y bueno, este es el contenido de la presentación. Vamos a dar una introducción para hablar un poco sobre las definiciones más importantes, la epidemiología y la etiología, el tratamiento con sus medidas generales y específicas, el diagnóstico, las complicaciones y el pronóstico. Hablando sobre la introducción, lo primero que tenemos que recordar es que hay diferentes tipos de insuficiencia hepática. Nuestra primera gran división es crónica y aguda. La crónica también se conoce como cirrosis hepática y es un proceso difuso de fibrosis en donde lentamente se va, o bueno, no lentamente, pero sí progresivamente se va haciendo una conversión de la arquitectura normal del hígado, y esto se puede presentar como etapa final de muchas patologías diferentes. En cambio, la insuficiencia hepática aguda es un deterioro que presenta una entidad que presenta un deterioro rápido de la función hepática, que se puede notar con coagulopatías y con diferentes grados de encefalopatías. Entonces, aquí también es diferente hablar de un cirrótico que está descompensado. Entonces, estamos hablando en estos casos de una insuficiencia hepática aguda sobre una crónica. Generalmente se asocia a fallos de diferentes órganos, tiene una elevada mortalidad a corto plazo y de cierta manera no nos toca verlo en este tema porque el manejo es diferente. Solo les puse aquí algunos recordatorios sobre esta patología que se va a tratar como si tratáramos de estabilizar a un paciente cirrótico, en resumen. Vamos a evaluarlos con diferentes escalas. Tenemos la CLIF-SOFA, que es una escala modificada de nuestro conocido SOFA, en donde es específicamente para los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Y también hay una versión resumida de este CLIF-SOFA, que es el CLIF-OF, y lo divide en diferentes estadios a los pacientes dependiendo de la cantidad de órganos dañados. Tiene diferentes factores precipitantes como el consumo de alcohol, reactivación de virus de la hepatitis B o algunas hepatitis agudas o incluso infecciones en otras partes. Lo importante aquí es que nuestros pacientes igual se van a hospitalizar y tienen un pronóstico todavía más oscuro y podemos hacer menos cosas en algunos casos comparado con la aguda, que ahora sí ya nos vamos a concentrar en ella el resto de la clase. Hablando sobre la epidemiología de esta insuficiencia hepática aguda, bueno, es un cuadro muy florido y muy característico porque suele afectar a personas que antes estaban totalmente sanas. Se cree que no es una patología tan común. De hecho, la incidencia global se calcula alrededor de 10 casos por millón de habitantes por año. Sin embargo, como el pronóstico es tan sombrío, es que nos importa. Hay dos tipos de patologías que usualmente nos hacen aprendernos en medicina, ¿no? Las que son muy, muy, muy comunes o las que tal vez no serían tan comunes, pero sí son muy mortales. Bueno, esta es una de ellas. De hecho, a pesar de que no somos un país que se caracterice por hacer muchos trasplantes, por ejemplo, en 2016, el 14% de los que se realizaron solamente fueron por una hepatitis fulminante. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre la definición de esta patología para pues nosotros poder decir que nuestro paciente la tiene, ¿no? Esta patología tiene muchos nombres dependiendo de dónde la lean. Puede ser una insuficiencia hepática aguda, les puse su nombre en español, les puse su nombre en inglés, hepatitis fulminante, o también se puede conocer como necrosis hepática fulminante. Es un síndrome que está caracterizado por marcadores de insuficiencia hepatocelular como la ictericia, un INR mayor a 1.5, que se acompañan de diferentes grados de encefalopatía hepática. Eso ya lo hemos visto. Pero aquí hay unos criterios diagnósticos. Que se trate de una hepatopatía aguda. Bueno, ya sabemos que no era crónica por todo lo que habíamos mencionado, pero acá, cuando nosotros pensamos en patologías, tenemos que preguntarnos desde qué momento una patología pues ya es crónica, ¿no? Entonces, nuestro límite son 26 semanas.
menos de 26 semanas es una hepatopatía aguda. De aquí ahorita vamos a clasificarla como hiperaguda, aguda o subaguda, pero ese es un poquito más adelante. También va a cambiar de la bibliografía en donde lo lean, pueden ser desde 24 hasta 28 semanas, pero este es el consenso de la Asociación Americana y de la Asociación Europea, entonces ese es el que más van a encontrar. También va a disminuir la tasa de protrombina por menos del 40% o un INR mayor a 1.5, que son los signos biológicos de la insuficiencia hepática, en un hígado previamente sano. Y aquí hay un asterisco muy muy grande, porque se incluyen a los pacientes que sí podrían haber tenido como pues una patología hepática, como una enfermedad de Wilson o una reactivación del virus de la hepatitis B, el síndrome de Budd-Chiari o una hepatitis autoinmune. Entonces, estos son procesos que podrían haber estado pues desde antes y de repente llega a un punto en donde el paciente ya está en insuficiencia, pero todavía no tiene cirrosis o puede empezar a tener cirrosis por su proceso agudo, pero no es al revés, que es lo que no incluye son los pacientes que tenían una cirrosis y de repente se descompensan, o que ya se sabía que tenía un daño hepático crónico por el consumo de alcohol y de repente tiene una insuficiencia hepática. Eso es diferente. Y entonces así podemos saber cuáles sí abarca y cuáles no abarca. Lo que les decía, que podemos clasificar a las insuficiencias hepáticas dependiendo del tiempo. Bueno, estas son patologías que tienen cuadros muy diversos porque tienen etiologías bastante variadas. Esto va a hacer que se modifique el tiempo de evolución, las probables complicaciones y el probable pronóstico del paciente. De hecho, es tan difícil clasificar a esta patología que cada quien ha hecho sus tiempos de lo que se refiere a cuándo es fulminante, subfulminante, de inicio tardío, o le ponen hiperaguda, aguda o subaguda. Cada quien le pone nombres diferentes. Aquí les puse un ejemplo nada más. Sin embargo, creo que en el que tenemos que basarnos más es en el consenso pues, europeo y americano, en donde dice que si es menor a 7 días la insuficiencia hepática es hiperaguda, si es de 7 a 21 días es aguda y si es de 21 días a menos de 26 semanas es una subaguda. ¿Por qué nos interesa o por qué queremos hacer tantas clasificaciones y poner tantos nombres? Bueno, porque las insuficiencias hepáticas de instauración más rápida se caracterizan por mayor grado de edema cerebral. Entonces, esto es un factor de riesgo para enclavamiento o herniación. Entonces, esa va a ser la causa de muerte de esos pacientes. Sin embargo, tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque en estos casos es donde se encuentran los pacientes con intoxicación por paracetamol. Entonces, tienen una supervivencia del 20 al 40%. Tal vez no es mucho, pero pues ese es nuestro mejor escenario. Imagínenselo. Y en el caso de instauraciones más lentas, como empiezan con cuadros tan inespecíficos, el compromiso se va haciendo sistémico hasta que llega un fracaso multiorgánico. Sobre todo nos complica el pronóstico del paciente en el momento en el que el hígado y el riñón al mismo tiempo ya están dañados. Ahí es donde nos preocupa más nuestro paciente y hay más riesgo de muerte. De hecho, la supervivencia es del menos del 10%. Y también se puede confundir con una agudización de un paciente cirrótico. Entonces ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y ya, entonces eso podemos decir de manera muy general sobre la clasificación de las insuficiencias hepáticas. Hablemos sobre la etiología. Bueno, la podemos dividir en 4 grandes grupos, que son las virales, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, con o sin hepatitis D, u otros virus. También vamos a hablar un poco también sobre esos cuando hablemos del diagnóstico etiológico, pero bueno, eso es más adelante. Y las tóxicas también nos importan mucho porque son muy comunes también. El mayor representante de eso que se gana su propia clasificación al respecto es el paracetamol.
Pero también hay otros tóxicos que nos importan, como la amanita faloides, los AINES y algunos otros medicamentos. De hecho, aquí no solo influye el fármaco o la droga. M. Bueno, ¿sí me escuchan bien todo? Bueno, también aquí importa... Sí, todo bien. Sí, gracias. Aquí también importa las reacciones idiosincráticas en el caso de los tóxicos, porque dependiendo de cada persona también va a ser qué tanto se pueda consumir de antibióticos, AINES, anticonvulsivos o incluso herbolaria antes de desencadenar una necrosis hepática. De hecho, aquí también nos importan mucho toda la cantidad de plantitas y hierbitas que la gente consume pensando que como es natural no hay problema, pues ahí nos importa. También hay misceláneos que puede ser estatosis aguda en el embarazo, el síndrome de Budd-Chiari, la infiltración hepática, sobre todo son metástasis de carcinomas de células pequeñas o de mama, hepatitis isquémica, y también se conoce como hígado de choque, en donde por la hipotensión, ya sea por una falla cardíaca, porque haya sepsis, por algunos tipos de drogas que causan vasoconstricción o por el síndrome de Budd-Chiari, disminuye la perfusión y daña al hígado directamente. Puede ser por golpe de calor, puede ser hepatitis autoinmune, y aquí es importante porque es una de las únicas razones por las que podríamos dar glucocorticoides. Enfermedad de Wilson es importante porque tiene muy mal pronóstico, y el síndrome de Reye del adulto. Y también queda todo un grupo de idiopáticas. Incluso en este caso de las idiopáticas, pues queda la duda de qué tanto el paracetamol puede contribuir a otros factores que dañen el hígado. Y entonces lo más importante son estas dos, las virales y las tóxicas, y por ello es importante hacer screening en ese sentido. Y ahora hablemos del diagnóstico. Y aquí generalmente nos van a llegar pacientes ya cuando estén muy muy graves, pero en un escenario ideal en donde nos llegara cuando todavía no tiene encefalopatía, todavía podríamos hacer cosas. Cuando nos llegue, por ejemplo, un paciente que tiene fatiga, letargo, anorexia, náusea, vómito, que tiene dolor en el cuadrante superior derecho, que nosotros lo vemos ictérico y que incluso podría llegar a tener ascitis, por ejemplo, en los casos que ya son más subagudos, pues nosotros podríamos sospecharlo, ¿no? Como que hay algo hepático ahí. Tal vez no sabemos de primera intención qué es, pero podríamos hacer pruebas de laboratorio. Y entonces podríamos ver el índice de protrombina que tienen. Y si tienen entre 30 y 50, y algunas de estas condiciones, como ser pues niños menores de 15 años o adultos mayores de 40, tener fiebre o estar embarazados o tener comorbilidades y, por ejemplo, una bilirrubina elevada, pues ya nos estaría prendiendo foco de alarma de que algo está pasando, ¿no? Algo tenemos que estar muy atentos, y como veremos más adelante, como se puede complicar muy rápidamente nuestro paciente y no sabemos qué está pasando o qué le puede pasar después, podemos luego pues mandarlo a un lugar en donde lo puedan atender, ingresar y de ahí seguir con el resto de su tratamiento. O pacientes que tengan un índice menor al 30% de protrombina, igualmente se tienen que mandar de inmediato al siguiente nivel. Eso sería como si lo vemos en el primer nivel, ¿no? Y en el interrogatorio debe ser rápido, porque estos pacientes de un momento están bien, tienen nada más una encefalopatía leve en donde todavía te contestan, tal vez están pues un poco letargados, pero todavía te pueden contar qué consumieron, cómo empezaron, desde cuándo empezaron, y de un momento a otro ya necesitan entubarlos, ya están muy graves, están muriendo. Entonces aquí lo más importante es preguntar las manifestaciones
clínicas y el tiempo de instauración. Nos importa la fatiga, las náuseas, el vómito, la ictericia, todos los datos de encefalopatía que vamos a ver un poco más adelante, si tiene antecedentes de hepatopatía previa o cáncer o alguna enfermedad cardiorrespiratoria, si estuvo en contacto o es un paciente con factores de riesgo para virus hepatotropos, si está embarazada o si podría estar embarazada. Con eso ya es suficiente para que nosotros sospechemos algunas etiologías. Si tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, también tenemos que verlo. O lo más importante, que ya haya consumido alguna sustancia. Ellos te digan como de, fíjese doctor que mi hija se tomó 3 o 4 cajas de paracetamol porque se quiso suicidar, ¿no? O fíjese que mi niña tenía mucha fiebre y le di esta hierbita muy famosa que me dijeron que funciona mejor que cualquier medicina, y entonces le di 3 litros en los últimos 3 días, ¿no? Y ahorita pues, ya se ve mal. O, por ejemplo, si pues tiene cáncer y todo eso, si está con quimioterapia. También pues si es alcohólico o si tiene alguna otra toxicomanía, sobre todo la cocaína metanfetaminas y éxtasis, y los antecedentes psiquiátricos que les decía por los intentos de suicidio. Entonces ya tenemos un interrogatorio muy rápido de cualquier factor de riesgo que podría tener nuestro paciente. Entonces, ya que lo tenemos ahí, tenemos que ver si estos datos de compromiso hepático son agudos o son crónicos, ¿no? Que ya tenga, pues no sé, datos de hipertensión portal importantes como circulación colateral, ascitis, cosas que veríamos más en un paciente crónico. Por ejemplo, no sé qué tan seguido hayan visto pacientes cirróticos, pero pues tienen una cara bastante característica, un cuerpo bastante característico, no tanto como el agudo. Desde ahí podemos detectar si tiene alguna infección que podría ser la causa de la hepatopatía o una complicación de ella. Lo importante aquí es la exploración neurológica. Esto es lo que nos va a determinar todo el futuro de nuestro paciente. Entonces, aquí lo más importante es que la vamos a tener que estar realizando constantemente, cada 12 horas mínimo, en donde tenemos que buscar focalidades o presencia de mioclonías, crisis convulsivas, checar los reflejos del tronco y los pupilares son particularmente importantes. Por ejemplo, aquí les puse lo más básico que podemos ver para clasificar el grado de encefalopatía. En el grado 1, pues puede haber tanto euforia como depresión, confusión moderada, disartria y alteraciones en el sueño. Puede haber o no asterixis, y esta va a ser moderada si se encuentra. Todavía, si le hiciéramos un electroencefalograma, saldría normal casi siempre. Pero conforme va aumentando el grado de encefalopatía, el estado mental va disminuyendo, se vuelve letárgico, hay más confusión, y todavía aquí hay asterixis. El problema es cuando ya va disminuyendo su estado de conciencia hasta que llega al coma. En estos grados, como pues ya está tan mal, ni siquiera tiene asterixis. De hecho, ya está en una postura de corticación o de cerebración. A partir de la encefalopatía grado 2, estos pacientes se tienen que ir a la UCI. Y a partir de la encefalopatía grado 3, estos pacientes hay más riesgo de que tengan datos de hipertensión intracraneal, que serían uno de los datos de que probablemente el paciente necesitaría un trasplante hepático de urgencia. Entonces, para sospechar estos datos de hipertensión intracraneal, podemos recordar los cambios pupilares que se ven en un paciente. Entonces, hagan de cuenta que en las hepatopatías grado 1, grado 2, que todavía no están tan mal, las pupilas tienen una respuesta normal. Pero ya en el grado 2 o 3 empiezan a hiperresponder. Y ya cuando está en grado 3 o 4, de repente la respuesta se va haciendo cada vez más lenta. Y cuando ya ese paciente está en coma,
se van a mantener fijas y dilatadas. Entonces ahí ya son datos de que está con herniación del tronco, y eso es lo peor que nos podría pasar, ¿no? También tenemos la famosa triada de Cushing, en donde hay hipertensión sistémica, bradicardia y depresión respiratoria. Podemos notar convulsiones, aunque esto es más difícil porque estos pacientes ya están a veces en encefalopatías graves en donde se tuvo que intubar. Entonces ya no podemos notarlas tan fácil, pero sí le podríamos notar con un electro. Y si checáramos los reflejos estarían anormales. También, como parte de la exploración física, la que ya no es neurológica, podemos notar ictericia, lesiones vesiculares y o fiebre en los casos de que sea una hepatopatía por herpes, dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia, ascitis, sobre todo en los casos más subagudos, datos de depleción de volumen, esto es por, bueno, ahorita lo vemos más adelante, y podemos verlo como hipotensión ortostática y el anillo de Kaiser-Fleischner. Usualmente vemos la foto de, bueno, esta es muy famosa, pero esta se las puse con un ojo café porque pues nosotros, pues no sé, somos más los que tenemos ojos cafés y es un poquito más difícil de ver el cobre en un ojo café. Y ya, eso es en cuanto a la exploración física. Lo que más nos importa es la neurológica, pero podemos ver todo lo demás. Y lo tenemos que estar checando por lo menos 2 veces al día. En el caso de los signos vitales, los tenemos que estar checando mínimo cada 4 horas, sobre todo la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la diuresis. Entonces, también es importante tomar la glucemia capilar por lo menos cada 2 horas por el alto riesgo de hipoglucemia, porque el hígado está fallando. Entonces, recordemos que pues hay menos producción de glucosa por menos glucogenólisis y menos gluconeogénesis, ¿no? Y ya, podemos pedir estudios de laboratorios. Estos los vamos a pedir, va a depender cómo va nuestra paciente. Por ejemplo, estos 4 son los clásicos que vamos a notar alterados en una insuficiencia hepática, que es el tiempo de protrombina prolongado con un INR mayor o igual a 1.5, que esto tenemos que recordar que no se traduce como un estado hipocoagulable per se, porque de alguna manera se compensa el sistema y no por eso tendríamos que corregir la coagulación. También hay aumento de la aminotransferasa y de la bilirrubina, además de trombocitopenia. Sobre todo se ha asociado los niveles de menos de 150.000 por milímetro cúbico a hipertensión portal. Y también puede haber otras alteraciones, como anemia, aumento de la creatinina sérica y del BUN, que esto pues nos estaría prendiendo muchos datos de alarma de que nuestro paciente se está complicando. Amilasa y lipasa también se pueden elevar porque una de las complicaciones también es la pancreatitis. Puede haber hipoglucemia por lo que les comentaba, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, acidosis o alcalosis. Es muy importante porque eso se vuelve un criterio para indicación de trasplante. Los niveles de amonio pueden estar elevados y eso nos habla de más probabilidad de edema cerebral, y la LDH también puede estar elevada. De hecho, con estos datos, aunque sean muy específicos por sí solos para confirmar una etiología o para saber algo sobre ella, nos puede más o menos ir encaminando sobre qué podría ser. Eso y el interrogatorio son fundamentales. Los estudios de laboratorio no solamente no sirven para al momento de ingresar al paciente saber cómo llega, sino que los vamos a seguir realizando seriadamente. Por ejemplo, las aminotransferasas y las bilirrubinas una vez al día, y pues factores de coagulación, BH, química sanguínea y la gasometría 3 o 4 veces al día. Entonces, también hay otros estudios de laboratorio que podemos realizar, y estos son para determinar la etiología. Pueden ser determinaciones virales para todos estos virus. Bueno, para VIH no es per se una causa de la etiología o una causa de patopatía, de
hepatitis fulminante, pero sí es un factor de riesgo para pues las otras patologías, para todas las otras infecciones virales. Tenemos que hacer un test de embarazo siempre en una mujer joven en edad reproductiva, sobre todo pensando en estas dos etiologías. Determinaciones toxicológicas, si nuestra hipótesis diagnóstica se va por ese lado, pues podemos hacer amanitinas en orina o los niveles plasmáticos de paracetamol si es que se puede, dependerá de los recursos de nuestro hospital. O en caso de que pues tenga antecedentes de autoinmunidad, podemos pedir anticuerpos. En el caso de pacientes menores de 40 años, en donde ya se estudió y no se encuentra pues una causa tóxica ni viral, podemos sospechar la enfermedad de Wilson, sobre todo en anemias hemolíticas, y entonces lo que podemos pedir es la concentración de cobre en sangre y orina y la ceruplasmina sérica. Y ya, también podemos hacer estudios de imagen. El más utilizado de primera opción, así que nos llega el paciente, es un ultrasonido porque no necesita medio de contraste y nuestro paciente, por la pura hepatopatía, ya tiene es un factor de riesgo para nefropatía, y si nosotros aparte le metemos un medio de contraste, vamos a empeorar a nuestro paciente. Entonces, de primera opción se prefiere el ultrasonido, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial y ver que no se trata de un paciente cirrótico, y checar si hay la perfusión del hígado para ver si es el síndrome de Budd-Chiari o si se encuentra esteatosis o hipertensión portal. La tomografía y la resonancia sobre todo se piensan en usar se utilizan cuando pensamos en una infiltración hepática. Y aquí está la biopsia. La biopsia es controvertida porque, como les dije, este es un paciente que ya tiene una coagulopatía, entonces pues el riesgo es mayor que el beneficio. De hecho, de primera opción dirías como de, no es posible, es sacrilegio esto. Pero en algunos casos, sobre todo en donde no se puede encontrar, a pesar de los estudios de laboratorio, que no hay de otra forma y que la etiología o encontrar la etiología podría modificar el tratamiento o mejorar el pronóstico, pues ahí estaba indicada hacer la biopsia. Entonces se prefiere una vía transyugular porque hay menos riesgo de sangrado, y lo importante es aquí que el paciente esté hemodinámicamente estable y que tenga bajo riesgo de sangrado en ese momento en el que tú lo estás realizando. Y si la razón por la que quieres realizar la biopsia es porque piensas que tiene cáncer, pues eso ya no lo tiene que ver un segundo nivel, eso ya lo tiene que ver oncología y tiene que valorar el abordaje oncología. Estos son los factores pronósticos. La función renal es clave para estos pacientes. El equilibrio ácido-base también, sobre todo por la acidosis posible, la hiperamonemia, porque esto aumenta el riesgo de edema cerebral, el lactato arterial por la perfusión periférica y hepática, el fósforo, porque se ha notado en algunas series de estudios que hay que la hiperfosfatemia se asocia a un mal pronóstico, y buscamos complicaciones como pancreatitis, vamos a ver muchas más adelante. Podemos hacer varios estudios, desde laboratorio hasta radiografías de tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas y cultivos. Ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Sobre el tratamiento. Bueno, nosotros estamos ante un paciente que está muy grave, entonces todo se va a dar al mismo tiempo. Nos llega un paciente que tiene datos de hepatopatía, que ya tiene datos de encefalopatía, entonces al mismo tiempo que nosotros tratamos de encontrar la causa, tenemos que empezar a por lo menos darle las medidas generales para mejorar su supervivencia. Lo primero que tenemos que hacer es parar todos los fármacos que esté consumiendo, ya sean, lo único que no se quita, mejor dicho, es la insulina, la levotiroxina, todos los hormonales sustitutivos, nada más, es lo único. Luego,
se le administra N-acetilcisteína tanto a los pacientes que tengan insuficiencia hepática por paracetamol como los que no son asociados a ella, porque se ha asociado a la N-acetilcisteína como un fármaco que podría mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en general, porque tiene un efecto antioxidante, un incremento del óxido nítrico, tiene acción inflamatoria, antiinflamatoria y va a vasodilatar, entonces va a aumentar la perfusión hepática. Todo eso hace que nosotros lo empecemos a dar desde el principio como tratamiento empírico. Entonces lo único que va a modificarse son las dosis dependiendo de si es una hepatitis fulminante, de qué tipo, ¿no? Entonces aquí les puse las dosis de N-acetilcisteína para intoxicaciones que no son por paracetamol, bueno, por hepatitis que no son por paracetamol, y más adelante les pongo la otra. Lo saqué del artículo que nos dio la doctora. Y también de la dieta. Antiguamente se solía utilizar una dieta restrictiva en proteínas porque recordemos que estas aumentan el amonio, ¿no? De alguna manera se pensaba eso, y que nosotros tratamos de disminuir el amonio por el daño neurológico que tiene nuestro paciente. Sin embargo, nuestro paciente en este momento está en un estado hipercatabólico, en donde él va a sacar energía y recursos de donde pueda. Entonces, no debemos restringir tanto la dieta de nuestro paciente, y por eso se recomienda por lo menos 60 gramos de proteína en nuestra dieta. Siempre se prefiere que sea por vía oral o parenteral. De hecho, en los únicos casos en donde ya no, pues si ya no se puede, o sea, solo es si ya no se puede, no solamente de rutina, pues es en los pacientes que ya están intubados y que el uso de la sonda para alimentación aumente la presión intracraneal. Ahí es donde ya está indicado nutrición parenteral. Mientras tanto, a pesar de que esté en estadios avanzados, se prefiere enteral. 18 horas. Ay, perdón, mi alarma. Lo siento. El control hemodinámico. Entonces, es un paciente que por la hepatopatía tiene reducción de las resistencias vasculares sistémicas y además tiene menos albúmina, entonces hay menos volumen intravascular, se filtra hacia el extravascular, entonces tiene hipotensión. Y lo que tenemos que hacer es manejarlo como cualquier otro paciente con choque, en donde le metemos soluciones cristaloides. Entonces utilizamos solución salina. Y en caso de que tenga citosis, le podemos agregar bicarbonato. En caso de que tenga hipoglucemia, le podemos agregar dextrosa. Y en caso de que no mejore con los cristaloides, podemos utilizar vasopresores, norepinefrina. Y después, si no responde a norepinefrina, utilizamos vasopresina. También vamos a tener que estar en todo momento monitorizando el estado neurológico. No están recomendados los enemas. Antes se utilizaba ¿cómo decirlo? Sí, esta idea de que para prevenir las infecciones se les tenía que poner enemas de neomicina y tratar de esterilizar el intestino para que hubiera menos infecciones. Entonces, lo único que pasa en los estadios 3 y 4 de la encefalopatía es que va a aumentar la presión intracraneal y se va a enclavar a nuestro paciente. Y ya, si ya está en hepatopatías graves, lo primero que tenemos que pensar es la intubación. No se debe corregir la coagulopatía, por lo que les decía de que generalmente se compensa el sistema a sí mismo, y las únicas razones por las que utilizaríamos o trataríamos de corregir esta coagulopatía es que empiece a sangrar nuestro paciente activamente o que esté indicado de hacerle una cirugía, por ejemplo, que sea candidato a trasplante, pues ahí sería todo un protocolo distinto para nuestro paciente. Ahora, medidas específicas. La más importante, la que nos pues movería más a nosotros, es la intoxicación por paracetamol, en donde
Si nosotros supimos en qué momento el paciente consumió el fármaco, en las primeras 3 a 4 horas, de preferencia en la primera, podemos utilizar carbón activado para reducir la absorción. Son 25 gramos en 240 mililitros de agua cada 3 horas. Y si nuestro centro hospitalario cuenta con capacidad de medir los niveles de paracetamol, pues se miden para iniciar el tratamiento. Sin embargo, si no se encuentra esto, pues se va a iniciar lo más pronto posible para mejorar el pronóstico. Ya con solo nuestra sospecha es suficiente, o con lo que nos hayan contado. Y se inicia el tratamiento que va a ir variando con el tiempo. Primero se pone un bolo, después en la primera hora, y luego se va a dejar una infusión para 4 horas y luego para 16 horas con un tratamiento total de 21 horas. Y con eso debería responder nuestro paciente en la mayoría de los casos. Después, en el caso de infecciones, bueno, va a ser diferente dependiendo, pero en el caso de virus del herpes, pues está el aciclovir o el ganciclovir. De hecho, el aciclovir a dosis altas no solamente nos ayuda contra el herpes, sino también contra el citomegalovirus. Bueno, o por lo menos eso se ha visto en hepatitis fulminante. En el caso de hepatitis B, puede ser tanto una reactivación o puede ser una primoinfección, y aquí lo que se utilizan son análogos de nucleótidos. En el caso de que sea una hepatitis fulminante por una infección bacteriana sistémica, pues vamos a utilizar el tratamiento antibiótico dependiendo de la etiología, y esto podría o no requerir aparte una cirugía en donde se drene el absceso o lo que sea que tenga el paciente. También por Amanita phalloides, este honguito muy bonito y tóxico. Bueno, podemos iniciar el carbón activado con las mismas indicaciones que el paracetamol. Además, podemos inducir diarrea para también de ese lado disminuir la absorción. Y podemos utilizar estos dos fármacos, la penicilina G sódica y la silibinina, para bloquear la entrada de las amatoxinas. Este es muy famoso. Y ya. Otras medidas específicas dependiendo de otras patologías, ¿no? Entonces aquí va a depender de qué es lo que lo esté causando. Si es un hígado de shock, pues tenemos que hacer la corrección hemodinámica. Si es una patología autoinmune, aquí es donde está indicado el uso de corticosteroides, y tiene que ser rápido para disminuir el daño o la cantidad de daño que se puede hacer, porque si no mejora o si incluso con el tratamiento no mejora después de 5 a 7 días, es un candidato de trasplante. En el caso de síndrome de HELLP o esteatosis gravídica, la medida específica es la interrupción del embarazo. En el caso de enfermedad de Wilson, existen tratamientos de soporte, sí, no los vamos a ver porque son muy específicos y de todas maneras son poco eficaces, y el resultado de lo que se tiene que hacer al final es trasplante. El síndrome de Budd-Chiari, si se hace en casos tempranos, podemos poner algo así como un stent, así como lo pondríamos en otros lados, para tratar de mejorar el paso de la vena y con anticoagulante tratar de mejorar el flujo. Sin embargo, en casos avanzados en donde ya hay cirrosis y está muy dañado el hígado, pues solo es de trasplante. En la neoplasia lo tiene que ver onco, y en el golpe de calor solo tenemos que corregir la hipertermia. También puede haber hipertermia por éxtasis, es menos común, pero sí, es posible. Y ya, ahora, las complicaciones. Y aquí la más importante, la más temida de todas, es la encefalopatía hepática, porque es la causa del 20 al 25% de los pacientes, es la razón de todas nuestras pesadillas en cuanto hepatopatías, sobre todo las que son fulminantes, así las más rápidas posibles. Y se cree que este daño o esta disfunción cerebral es un conjunto de varias cosas. Un proceso inflamatorio que va a alterar el flujo sanguíneo cerebral,
en donde se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y aumenta el edema cerebral. También, como el hígado no está funcionando, se altera el metabolismo de la urea y aumenta el amonio, y entonces este amonio, que ya puede pasar más fácil porque ya también habíamos hablado de que hay más permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a aumentar la osmolaridad intracelular de los astrocitos, va a cambiar la producción, la liberación de neurotransmisores, y va a afectar la función mitocondrial de los astrocitos, que a la larga va a generar una disfunción cerebral. Y todo esto junto, tanto este proceso inflamatorio per se, sobre todo la hiperamonemia y la disfunción cerebral que esto causa, esto pues es la base del edema cerebral. También en este edema cerebral puede haber, sobre todo en los edemas más avanzados, hipertensión intracraneal, sobre todo en los pacientes con evolución más brusca, porque no alcanza a compensar. También se asocia a niveles de amonio más altos, mayores a 150. Ya a partir de ese punto ya nos estamos preocupando cada vez más que tenga hiponatremia o hiperglucemia, porque se altera más nuestra presión intracraneal. Entonces, en estos casos, pues nuestro objetivo principal es disminuir el amonio y sobre todo evitar los factores agravantes de nuestro paciente. Tratamos de mantener una presión intracraneal menor a de 20 milímetros de mercurio. Aquí es complicado medirlo porque estamos hablando de un paciente que, lo siento, tiene mucho riesgo de infección y además de sangrado. Entonces, utilizar métodos invasivos para tomar la presión intracraneal es controvertido, la verdad. Y bueno, también tratamos de mantener adecuada la perfusión cerebral. Entonces, como medidas generales que podemos hacer al respecto, es el correcto drenaje venoso, y esto se hace con mantener un control exquisito de líquidos, de glucemia y de electrolitos. Eso es lo que más nos importa. Y en la posición, lo que podemos ayudarle un poco a nuestro paciente es ponerlo a más de 30 grados con la cabeza semiflexionada, o en algunos lugares también vi que era como viendo hacia el horizonte, pero bueno, eso depende de la bibliografía. Tal vez ahorita el doctor nos diga más a detalle. No debemos hacer enemas. Los glucocorticoides no ayudan en el edema cerebral por hepatopatía, contrario, por ejemplo, a otros tipos de hipertensión intracraneal, por ejemplo, la que es por tumores, que sí mejora bastante con los esteroides. Aquí no, entonces no debería darse por default. Y ya, entonces eso sería antes, para prevenir que tenga hipertensión intracraneal. Pero si ya la tiene, aquí entra un tratamiento más específico, que es la terapia hiperosmolar, la hiperventilación moderada. En casos con pacientes refractarios que no mejoraron con las primeras dos, se recomienda la indometacina porque hace vasoconstricción, entonces pues disminuye la fuga vascular, por así decirlo. Y si no mejora aún, podemos inducirlo a un coma barbitúrico y mantenerlo con hipotermia moderada, es decir, de 32 a 35 grados. Ya, hay otras complicaciones que nos importan y que son tan importantes para nosotros que las tenemos que ir checando desde que llegue nuestro paciente, que es la hipoglucemia, porque ya les había dicho que disminuye la producción endógena. Y aquí es donde están recomendadas las soluciones glucosadas dependiendo de las características de nuestro paciente, siendo muy cuidadosos de no hacer un estado hiperosmolar que contribuya al deterioro de nuestro paciente. Infecciones, porque son comunes en el tracto respiratorio, urinario y en la sangre por la disfunción inmunitaria. También algo que encontré aquí que es importante y por eso lo puse como en un lugar más grande, fue que antes se recomendaba, volvemos a lo mismo de los antibióticos, así nomás todos al mismo tiempo o solo para prevenir.
bueno, ya no están recomendados. Por ejemplo, antes se utilizaba esta rifaximina y neomicina, eh, hasta nistatina leí en algunos lugares. Y esto se ha dejado de lado, sobre todo la Asociación Americana dice que ya no es correcto hacerla porque puede causar más daño que beneficio. Pues recordemos que los antibióticos, algunos son nefrotóxicos, entonces eso podría agravar más a nuestro paciente. Y en cambio, lo que tenemos que hacer es buscar un tratamiento específico si y solo si nosotros encontramos un foco infeccioso. Entonces, para eso vamos a tener que estar haciendo cultivos rutinarios de esputo, de sangre y de orina. Y como los vamos a hacer a cada rato, también tenemos que checar que los cultivos chequen con el cuadro clínico de nuestro paciente para iniciar el antibiótico. Otras complicaciones que puede tener este paciente con hepatitis fulminante es coagulopatía, que ya habíamos visto un poco. Aquí les dejo el manejo. Lo importante aquí es que solo, como ya dije, los que están en sangrado intenso o que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico se corrigen. También puede haber hipotensión arterial, que ya vimos un poco, insuficiencia respiratoria, que simple y sencillamente se siguen las pautas para cualquier otro paciente crítico, en donde pues si necesita intubarse se intuba. Pancreatitis, insuficiencia renal, que es lo que particularmente nos importa en muchos casos porque el 30 al 70% de los casos de hepatopatía, insuficiencia hepática aguda se complica con insuficiencia renal y tiene un pronóstico oscuro, pues eso nos compete mucho. Y ya, el pronóstico. Bueno, la recuperación espontánea va a ir disminuyendo dependiendo del grado de encefalopatía que tenga nuestro paciente. Aquí vemos que en estadios 1 y 2 la recuperación espontánea es posible, del 65 al 70% de los casos. No estamos tan mal. Sin embargo, en los casos de encefalopatía grado 4, ya estamos hablando de una recuperación espontánea de menos del 20%. Nuestro paciente ya está más para allá que para acá. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esto, de que no llegue a este punto en la manera de lo posible. ¿Qué otra cosa? El 50% de nuestros pacientes puede sobrevivir sin un trasplante. En el caso de intoxicación por paracetamol, por hepatitis A o por hígado graso del embarazo, o por insuficiencia hepática relacionada al choque. O sea, en algunas patologías tienen un poquito más, un pronóstico un poquito mejor. Pero lo que sí son factores de mal pronósticos es que ya cumpla criterios para ser candidato a un trasplante. O que cuando llegue con nosotros ya esté en una encefalopatía grave. Aquí en una encefalopatía grado 3 ya tiene una probabilidad de edema cerebral de un 25 al 30%. Y en una grado 4 ya tiene un edema cerebral en el 65 al 75% de los casos. Ya está muy mal. También hay algunas etiologías que se asocian más a un daño o a un pronóstico peor. Por ejemplo, el caso de una enfermedad de Wilson en donde lo único que te queda es el trasplante. O que ya tenga afectación extrahepática, por lo que les comentaba de que tenga afectación sistémica, sobre todo a riñón. Que tenga una presentación subaguda, porque no podemos empezar el tratamiento tan rápido como nos gustaría. Y también podemos asociarlo a otras escalas de medición, dependiendo de los agregados que tenga. Por ejemplo, Apache, si estamos pensando en pancreatitis, que ya tenga mayor a 15. Y esta MELT a veces se utiliza como factor pronóstico, aunque en realidad está validada para hepatopatías crónicas. A veces se llega a usar. Y el SOFA, porque ya estamos hablando de disfunción multiorgánica. Ahora, el trasplante hepático urgente. Estos son los criterios
modificados del artículo que nos compartió la doctora, en donde la organización catalana hace una revisión de las indicaciones del King's College, en donde pues realmente no cambia mucho, porque, bueno, el King's College solo lo divide en dos, en por paracetamol y no por paracetamol. Y lo primero que toma en cuenta es la edad del paciente, el tiempo de protonveina, la encefalopatía. Y ya dependiendo del número de criterios que cumple, es la indicación de trasplante. O en el caso de por paracetamol, también checa la creatinina, porque recordemos que el paracetamol tiene un doble efecto tóxico ahí, en donde sí, el daño que más nos importa es el del hígado, pero también daña al riñón y entonces eso contribuye a un peor pronóstico. Pero aquí en la revisión catalana también hace algunos criterios específicos para Amanita y para enfermedad de Wilson. Aquí podemos ver que siempre es una indicación para trasplante, enfermedad de Wilson. Entonces, pues es muy, muy trágico tener ese diagnóstico. Lo más importante aquí es la identificación temprana, porque una vez que reconozcamos que nuestro paciente necesita un trasplante, que está así de grave de que necesita un trasplante, tiene que entrar a la lista de solicitantes de hígado, a pesar de que no haya muchos hígados en México. Y entonces aquí les pongo esta gráfica que es triste, y aquí se hizo todavía más triste, en donde hace el recuento del número de trasplantes hepáticos en México desde 1990. Y entonces podemos ver que nos regresamos casi 20 años por el COVID. Entonces el año pasado solo se realizaron 72 trasplantes de hígado en México. Esto es un llamado de que traten de ser donadores de órganos. No quiero que se mueran, no les deseo la muerte, pero les deseo que sean donadores. Porque esto puede modificar muchísimo la supervivencia de nuestros pacientes. De hecho, la supervivencia por trasplante, ¿se acuerdan que antes en algunos escenarios, en los más graves subagudos, como la enfermedad de Wilson, pues realmente no hay supervivencia? O en algunos subagudos un poquito menos graves, la supervivencia es del 10% o menos. Bueno, si se hace trasplante, esa supervivencia sube al 80%. Es totalmente diferente el pronóstico. Entonces, es mucho mejor esto. En el caso de los pacientes que sí mueren después del trasplante, en los primeros 3 meses mueren por complicaciones sépticas. Y ya, también existe esta opción que realmente en México es pues escasa. De hecho, no terminé de investigar al respecto porque me pareció muy complicado, pero solo encontré este sistema de soporte hepático artificial llamado para los amigos MARS en 2 lugares, en Médica Sur y en el Hospital del TEC. Es útil y de hecho es la principal indicación para utilizar el soporte hepático artificial, porque en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, en algunos no estamos utilizándolo para suplir la función hepática de por vida. Lo único que le estamos haciendo es disminuir la carga de trabajo al hígado y esperar con todas nuestras fuerzas que sirva de puente para la regeneración. Sabemos que el hígado es un órgano muy noble. Entonces, cuando no va a haber trasplante, que en México es lo más posible, pero tenemos esperanza de que pueda sobrevivir este paciente, lo más fácil o en un mundo ideal sería meterlo a un sistema de soporte hepático artificial para mejorar su pronóstico en ese tiempo y que no necesite un trasplante. Esa es la idea. No tanto como para suplir por la eternidad el hígado. Y ya, también se han hecho estudios sobre soportes hepáticos bioartificiales, pero siguen en desarrollo. Y eso sería todo sobre el tema.